Quisiera continuar con nuestra serie. La semana pasada iniciamos una serie. El título de la serie es El Buen Padre. El Buen Padre. ¿Cuántos conocen al Buen Padre? ¿Cuántos saben lo que es tener un buen padre? Te digo que muchas veces de ahí, de nuestras propias experiencias, parte nuestra percepción de lo que es un buen padre o no es un buen padre. Y la realidad es de que de repente nosotros, aún en este mismo grupo que nos conocemos, que tenemos tiempo de estar juntos o que creemos más o menos lo mismo, aún entre nosotros puede haber diferencias entre lo que tú crees es un buen padre y lo que el que está a tu lado cree es un buen padre. Y esas diferencias tienen que ver muchas veces con nuestra cultura, dónde crecemos, con quién crecemos, la manera en la que nos criaron. Todo eso influye en lo que nosotros consideramos bueno o no consideramos bueno. Por ejemplo, a la hora de hablar de un buen padre, muchas veces una de las cosas que afecta es el hecho de que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. O sea, si tú hoy mides las acciones de tus padres basado en lo que el día de hoy se conoce, en lo que el día de hoy sabemos, probablemente juzgarás que algunas de esas cosas no fueron buenas. Pero si los juzgas en base a lo que en esos tiempos se conocía, o sea, en el conocimiento de acuerdo a ese tiempo, recuerden, el conocimiento va creciendo, nosotros vamos creciendo, vamos avanzando, somos moldeados, nos adaptamos, las culturas se mezclan y cambian nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar. Digo porque muchas veces lo que hoy consideramos bueno o lo que hoy consideramos malo, antes no era así. Por ejemplo, lo que antes tú considerabas bueno, hoy muchos lo consideran ilegal. ¿Cuántos de ustedes les dieron con el cable de la plancha? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes su mamá o su papá fue a buscar una ramita de esas que cuando tú le haces así como que se oye el vientecito? Ok, si un policía el día de hoy te ve haciéndole eso a tu hijo, probablemente te metas en problemas. O sea que algunas de esas situaciones que tú experimentaste y que en aquel tiempo se llamaban buenas, hoy pueden ser ilegales. Alguien dijo por ahí, una niña le dijo a la mamá, ¿me pegas y le llamo a la policía? Pues dice la mamá, pues ojalá y lleguen antes de que yo agarre el cinturón porque no te vas a salvar de esta. Entonces, lo que antes se conocía como bueno, hoy se puede pensar como malo. Entonces, no, los tiempos cambian. Nuestra percepción es afectada como consecuencia. Lo que en algún momento es falta de entendimiento, cambia nuestra percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. O sea, el que nosotros no entendamos el por qué alguien hace algo nos puede llevar a decir, es que eres esto o es que eres lo otro. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me parecía una injusticia muy grande que mi papá no me dejara salir a jugar maquinitas con mis amigos. Me parecía una injusticia y me parecía que no estaba actuando bien y me parecía que estaba mal lo que él estaba haciendo. Cuando yo deseaba ir a jugar maquinitas con mis amigos y a pasarme 4 o 5 horas como ellos se pasaban allá afuera. Miren lo que es la falta del entendimiento y lo que causa o el efecto que tiene en nuestra percepción de lo que es bueno y lo que es malo. Cualquier niño a esa edad puede decir, mi papá no es bueno, no me entiende, no agarra la onda. Él no sabe, no quiere, él ya está grande, él ya está viejo, no entiende. El que yo quiera divertirme, quiero llegar a las 2 de la mañana, cuando el papá dice, no puedes llegar a esa hora. Y lo hacen y piensan que ahora el padre es malo porque tiene tantas restricciones. ¿Cuántos de ustedes recibieron restricciones de sus padres? Ahora, sean bien honestos, porque hoy somos buenos para poner las restricciones. Sean honestos. En sus tiempos, ¿a cuántos de ustedes les gustaron las restricciones que les ponían? Decían, qué bueno que mi papá no me deja salir. Qué bueno. No, se enojaban, le volteaban los ojos. No se admire cuando le voltean los ojos a usted el día de hoy. Acuérdese que usted también los volteaba también. ¿O no? Entonces, la falta de entendimiento nos causa llamar algo que es bueno, malo. Porque yo no entendía el por qué mi papá no me dejaba hacer ciertas cosas, por qué tenía tantas restricciones. ¿Sabes por qué? Porque él sí sabía que las malas compañías corrompen las buenas costumbres o principios. Él sabía que si él me dejaba generar amistades y pasar tiempo con esas personas, me iban a llevar a un lugar malo. El día de hoy es muy fácil escuchar que alguien dice, mi papá fue duro conmigo.
y le agradezco. O mi madre fue dura conmigo y hoy le doy las gracias, porque gracias a eso hoy puedo ser un hombre, hoy puedo ser una mujer de bien. Entonces, el tiempo o el cambio de tiempo, los tiempos se cambian, generan que de repente veamos confuso lo que es bueno, lo que es malo. Ya uno no sabe si el darle con el cinturón a su hijo es bueno o es malo, porque unos dicen que lo vas a traumar. Y tú volteas a ver a tus tíos, ¿cuántos de ellos hay traumados? No, al contrario, son gente que sabe respetar, son gente que sabe cuando entra a un lugar y hay adultos ahí cómo comportarse. Y los hijos el día de hoy, como no se les ama de esta manera, son irresponsables, son irrespetuosos. A cualquier adulto de repente le faltan el respeto como si nada. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos cambian y lo que antes era bueno hoy se le llama malo. ¿Sabes hoy a qué se le llama bueno? Estás en time out. Deja de decir esas palabras, estás en time out. Ahí sentado con el celular en time out. Estoy exagerando así un poquito. De repente llamábamos malo a que los papás enfadaban con la misma cantaleta. Si sales del cuarto, apaga la luz. ¿No les toca a ustedes eso? ¿Por qué está la luz prendida? ¿Por qué se está tirando el agua? Apaga el agua, no que no se esté tirando el agua. Apaga la luz. Todo. Y de repente otra vez uno va ahí a querer voltear los ojos. ¿Y sabes qué le pasa a uno? Que después con el tiempo uno dice, wow, mi papá algo sabía. Le digo, ven, apaga la luz. Si no está en el cuarto, apaga la luz. De repente, la repetición constantemente. Cuando vayas para allá, pórtate así. Cuando estés así, haz esto. Todo el tiempo lo mismo. Y de repente uno decía, otra vez, otra vez. Era algo bueno, es algo bueno que constantemente. Yo recuerdo a mi abuelito, mi papá, todo el tiempo. Si yo hubiera a un lugar, antes de ir a ese lugar me decía las reglas. No es tu casa, tienes que respetar, tienes que pedir permiso. Aunque algo esté solo ahí, no lo puedes agarrar. Tienes que preguntar si lo puedes agarrar. No importa si no haya nadie en ese lugar, no es tu casa, tienes que ser respetuoso. Si hay adultos en el lugar, lo que ellos digan son las reglas. Todo eso, todo el tiempo. La misma cantaleta. Algo que en ese tiempo creía ser algo malo, resulta que es algo bueno. Decía mi abuelito, el dinero no crece en los árboles. Concepto que de repente uno no entendía. Y luego de repente llega tu hijo y te dice, quiero unos zapatos de $500. Déjame te explico algo, mi hijo. El dinero no crece en los árboles. El dinero cuesta. Mi abuelito todo el tiempo, y lo voy a decir así, porque en ese momento así lo sentía, fastidiaba. Tienes que entender el valor de las cosas, que las cosas cuestan, no son gratis, que lo que tú ves aquí en la casa costó trabajo, costó dinero, costó esfuerzo. Y de repente uno eso lo tomaba como fastidio, lo hacen por molestar, lo hacen por esto, por lo otro. Y el día de hoy, ¿qué crees? ¿Quieres agradecerles porque te enseñaron a las cosas que tienes el día de hoy? Por eso es que de repente hay una línea un poco gris a lo mejor para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Un buen padre o un mal padre. Yo recuerdo que mi abuelito, algunas cosas no eran explícitas, algunas cosas no me decía, es así, 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 o haz esto. Por ejemplo, les digo, yo llegué aquí a Estados Unidos y recuerdo mi primer trabajo, yo nunca había agarrado un taladro, nunca había agarrado un desarmador. Mi abuelito tenía su tienda, le iba bien. Entonces no había necesidad de que yo agarrara herramientas y pusiera a trabajar. Llegué aquí sin saber eso. No me enseñó él a usar un taladro, no me enseñó a usar herramienta, no me enseñó nada de eso. Sin embargo, me enseñó cosas que me ayudaron a aprender a eso. Y de repente a veces es complicado enseñarle a los hijos todo lo que tienen que saber. Pero hay cosas que les puedes enseñar que le ayudarán para lo que se puedan enfrentar en la vida. Una de las cosas que él me enseñó fue, y todo el tiempo me decía, dijo, lo que tú pongas en tu mente, lo puedes lograr. Parece algo sencillo, pero eso de repetirlo constantemente, llegas y te lo crees. Y resulta que cuando tenía que aprender a hacer esto, yo decía, ¿yo puedo aprender? Claro que sí, puedo aprender. Me dará trabajo, me costará dificultad, pero yo puedo aprender a hacer esto. Esa actitud es consecuencia de sus enseñanzas de él. Hay principios que necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Por ejemplo, a no darse por vencido cuando las cosas se ponen difíciles. Que solamente porque te da trabajo no significa que debes de dejar hacer aquello. Debes de esforzarse y trabajar duro. Hay principios que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos.
al no mantenerte como víctima. ¿Quién aquí en este lugar no ha sido víctima? ¿A quién en este lugar en algún momento no lo discriminaron? Y por eso te vas a pasar toda la vida quejándote de los demás, o es que son muy racistas, es lo que sea. No, hay gente que no tiene papeles, que no habla inglés y tienen sus propios negocios exitosos. Mientras que otros se siguen quejando de que hay gente racista en Estados Unidos. En todo lugar donde tú vayas va a haber gente buena y va a haber gente mala, sin importar el color de la piel. Es importante entender que la vida es difícil y que de repente vamos a sufrir injusticias, pero no podemos quedarnos estancados ahí. Tenemos que avanzar, caminar, sin importar de aquello. Todas las cosas se enseñan. El buen padre las enseña. Y no estoy enojado. Estoy realmente contento y alegre de que ustedes estén el día de hoy aquí. Y creo que Dios tiene algo para nosotros. Bien, dicho esto, ¿cómo nosotros vemos el buen padre en lo terrenal? Muchas veces influye para determinar lo que es nuestro padre. ¿Qué es Dios? ¿Es un buen padre? ¿Qué es lo que califica que Dios sea un buen padre? ¿Cuáles son las características de este Dios que lo hacen un buen padre? La semana pasada compartía con ustedes a través de la historia que encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Compartía con ustedes cualidades de un buen padre. Ahora, estas cualidades que yo compartía no eran muy usuales, un poco inusuales, porque no es muy común escuchar estas cosas del buen padre. Les digo la historia y después leemos ciertos versículos para enfatizar en ciertas cosas que quiero hablar acerca del tema. Esta historia, en Lucas 15, del 11 al 31, 32, habla acerca de un padre que tenía 2 hijos. El joven, el más joven de los 2 hijos, llegando, me imagino yo, los 18 años, la mayoría de edad, de acuerdo a nuestra cultura, se acercó con su padre y le dijo: necesito que me des la porción de la herencia que me corresponde a mí. Y cuando el padre accedió y se las dio, dice la Biblia que no mucho tiempo después, no muchos días después, juntó todo lo que él tenía y se fue a una tierra lejos. Después de gastarse todo lo que tenía, llegó una hambruna al lugar, escasez a aquel lugar. Y la Biblia dice que empezó a tener necesidad. Y al tener necesidad lo que hizo fue buscar un trabajo. Alguien le ofreció lo único que había, que era el cuidado de cerdos, de atender los cerdos. Que para un judío es algo humillante, es algo que no es algo fácil de aceptar. Sin embargo, la necesidad era tan grande que aún eso estuvo dispuesto a hacer. La Biblia dice que ahí, en medio de esa circunstancia humillante, en esa circunstancia de derrota, en esa circunstancia de aflicción, dice que la Biblia que cayó en sí, vino en sí y dijo: aún los criados en la casa de mi padre viven mejor que esto. Tienen para comer y tienen de sobra para comer. Esto es lo que yo voy a hacer. Voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, no soy digno de ser tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros, pero quiero regresar. Y la Biblia dice que se puso de pie, se fue, y cuando el padre lo veía aún desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, le besó, lo cubrió, le dio una túnica, sandalias, le puso anillo, hizo fiesta y lo recibió en su casa. Esa es la historia, ¿ok? Y yo entiendo que, a diferencia de en otras ocasiones, la Biblia sí dice, cuando Jesús explica qué significaba la historia, aquí no necesariamente Él explica el significado de cada uno de estos personajes, pero se da a entender, se da por conocido que representa a Dios y nos representa a nosotros. Dios es el Padre y nosotros somos uno de los hijos. Bien, ¿ok? Ahora, si tú dices: bueno, pero la Biblia no dice exactamente eso, está bien. Lo que te voy a decir yo, que en esta historia encontramos cualidades acerca de este Padre que también las encontramos en Dios. Por lo tanto, a mí se me hace que esta historia puede ser fácilmente algo que representa a nuestro Dios. Las habilidades, las cualidades, características de este buen Padre. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces veamos algunas de las características manifestadas en esta historia. La semana pasada les mencionaba yo 3, las voy a recordar rapidito y avanzamos a las que siguen, que al fin y al cabo apenas vamos 5 minutos de predicación. Muy bien. La historia inicia con el más joven, le pide su herencia a su padre se la da y él se va a vivir y a despilfarrar lo que tenía. Bien, la primera característica del buen padre, de acuerdo a esta historia, que representa a Dios, es el hecho de que en ocasiones
El buen padre, Dios, te deja que hagas lo que tú quieras hacer. Porque miren, podemos nosotros criticar al hijo joven porque destruyó su vida, despilfarró todo lo que él tenía, ¿ok? Lo podemos criticar. Pero ¿dónde pones a un padre que tiene la autoridad de decir no? Porque el padre no tenía que darle el dinero a fuerzas. No era obligación. El día de hoy, si yo acumulo una fortuna, no es obligación dársela a mis hijos. No es obligación. Usted puede decir, pero pastor, no sea malo. ¿Cuántas historias hay de hombres ricos que no le dejaron nada a sus hijos? Porque salieron mal o lo que tú quieras. Muchos no porque salieron mal, muchos porque les quieren hacer un favor. Porque creen que si les dan todo eso, van a arruinar a sus hijos. No van a entender el valor de ganarse el pan de cada día y esforzarse. Bueno, independientemente cuál sea nuestra cultura, en aquel momento él tenía la autoridad de decirle no. Y yo estoy seguro que como padre, ver a su hijo joven pedir tal cosa generaba ciertos riesgos. Podía él decir simplemente, ¿sabes qué? Es riesgoso darte todo porque lo puedes ir y lo puedes perder, porque no tienes experiencia, apenas estás saliendo a la vida. Sin embargo, el padre decidió darle todo lo que él pidió, entendiendo que había la posibilidad de arruinar su vida. Con todo eso, ¿sabes qué hizo el padre? Lo dejó. El buen padre, muchas veces, cuando tú quieres hacer algo a tu manera y él ya tiene algo establecido y tú dices, no, yo lo quiero hacer a mi manera, muchas veces el buen padre te deja que lo hagas a tu manera. Entendiendo que lo que estás haciendo va a traer dolor a tu vida. El buen padre muchas veces deja que hagas lo que tú quieras hacer. Los veo muy serios, mis hermanos. ¿No les parece bíblico? Este hombre, pudiendo evitar que su hijo se fuera con el dinero, le dio el dinero y dejó que hiciera como él quisiera. El buen padre a veces permite que hagas lo que quieras hacer, entendiendo que puede traer sufrimiento a nuestras vidas. Tal vez tenga que ver algo con el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos. La segunda característica del buen padre que hablamos la semana pasada es que el buen padre no siempre va detrás del hijo a traerlo. Y yo entiendo que de repente eso genera conflicto en nosotros porque estamos tan acostumbrados a que muchas veces de un canto hacemos teología en nosotros. O sea, permitimos que un canto, una melodía, defina lo que nosotros creemos de Dios. Y cuando escuchamos que Él dejó las 99 ovejas y se fue por la única que se había ido, creemos que Dios siempre hace eso. Esta historia se encuentra precedida por dos historias similares. Una de las 99 ovejas y la que se fue, y la otra de unas monedas que ella perdió y fue a recuperar, de una que se le había perdido de las monedas que ya tenía y la fue a recuperar. En las dos primeras historias que están conectadas a esta historia, encontramos a una oveja perdida y una moneda perdida. Ninguna de las dos mencionados tiene la potestad de decidir si quiere regresar o no, porque el pastor no le dijo a la oveja, mira, esto no es donde deberemos estar, te perdiste, no sé si te diste cuenta, pero andas perdida. ¿Quieres regresar a casa? No hace, ¿sabes qué hace? La agarra, la recoge, la carga y se la lleva. No le pregunta si quiere regresar. La moneda no tiene la potestad de decidir si quiere regresar o no. Sin embargo, ese padre, entendiendo que podía ir a buscar a su hijo, la historia lo marca bien claro, no fue a buscar a su hijo. Se quedó ahí y dejó a su hijo allá. Yo sé que no es agradable eso. El creer que Dios muchas veces no solamente nos deja que hagamos lo que quieramos hacer, sino que a veces nos deja allá y no va detrás de nosotros. No se preocupe. Parece como que vamos de mal en peor, pero ahorita se va a poner bien mejor el asunto. No se preocupe. Dijeron, para eso vine este domingo. No, tranquilo. El buen padre a veces nos deja hacer lo que queramos hacer. El buen padre no siempre va detrás de nosotros para rogarnos o convencernos. Y la última que aprendimos, el buen padre a veces no parece ser justo. A veces parece injusto el buen padre. Porque en la superficie se ve muy injusto que al
que se portó mal, al que lo desobedeció, al que le dijo literalmente no quiero saber nada de ti y se fue, a ese cuando regresa le hace fiesta. Y al otro que ha estado ahí trabajando y esforzándose y dándole de su esfuerzo y preocupado por el beneficio de la familia en común, a ese aparentemente no le hace nada. Se queja el hermano mayor y le reclama porque es que él ha estado ahí siempre, mientras que el otro se fue, despilfarró el dinero de la familia y cuando regresó le hizo fiesta. A veces parece injusto el buen padre y se acerca y le dice, no seas así. Tú eres mi hijo y todo lo que está aquí es tuyo. Sin embargo, antes estaba muerto y hoy vive y por eso nos celebramos. Esas son las 3 cualidades del buen padre que aprendimos la semana pasada. Y yo sé que son complicadas de digerir. No es fácil escuchar que un Dios que puede evitar que hagas algo que te va a herir, no es fácil procesar que ese Dios que tiene la capacidad de evitar que tomes una mala decisión, no lo haga y que te deje que hagas lo que es incorrecto. No es sencillo el entender que de repente Dios nos deje allá y no vaya a arrastrarnos de regreso ante su presencia, sino que nos deje allá. Es complicado de digerir eso. Es difícil de repente lidiar con un Dios que parece injusto. Sin embargo, hoy quiero traerte la contraparte de estas cualidades de Dios. Y quiero empezar con la primera. Y para eso quisiera que me acompañes al versículo 17. Muy bien. Esta es la parte medular, la parte clave de la historia. Después de que despilfarró todo y se encuentra frustrado y adolorido por la vida en la que se encuentra en ese momento, eso es lo que nosotros leemos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Después de eso, cuando volvió en sí, vino y dijo, voy a regresar a casa, prefiero ser un jornalero en mi casa que vivir aquí. Pero quiero que guarden y recuerden esto. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de quién? De mi padre. Vamos a regresar a ese punto en un momento. Muy bien. Quisiera preguntarles si ustedes saben lo que significa volviendo en sí. Cuando volvió en sí. ¿Saben qué significa? Basada en la historia, pareciera ser que algo lo cegó. Está en la casa de su padre, tiene todo. Tienen siervos, probablemente una familia con abundancia. Tiene todo para ser feliz, vivir feliz. Y decide que algo que no sabe, que no tiene la certeza existe, es mejor que lo que hoy en día es bueno. Miren cómo estamos confundidos el día de hoy y llamamos bueno, malo y lo malo bueno. ¿Okay? Bueno, pues algo lo cegó y dejó lo bueno y se fue a buscar lo malo. ¿Okay? Ahora adolorido, sufriendo, ahí de repente pareciera haber, dadas las palabras que se usan, que se le abren los ojos, volviendo en sí, cayó en cuenta, volviendo en sí. Muy bien, todos más o menos entonces nos damos cuenta. O sea, lo que eso significa es que se dio cuenta que estaba en un lugar donde no debería de estar. Se dio cuenta que estaba haciendo algo que no le pertenece a lo que él es. Se dio cuenta que su identidad en ese momento no era lo que él había sido realmente formado. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese momento? Que de repente está en medio de una situación en la que se dice, esto no es lo que yo soy. A lo mejor ya se peleó con alguien, está ahí entre los puños ya y de repente cae en cuenta y dice, ¿qué pasó? Esto no soy yo. Esto no es mí. Y de repente cae en cuenta. Bueno, esa es la situación. Pero ahora quisiera preguntarles, ya que vemos bien lo que eso es, ¿qué es lo que causa que nosotros lleguemos a ese punto? ¿Qué es lo que causa que nosotros volvamos en sí? ¿Qué es lo que activa el que estás en sí, el que te des cuenta que eso no es lo que eres tú? Estás en medio de la adversidad, de la dificultad, del dolor y de repente caes en cuenta y dices, no sé por qué estoy pasando por esto. En casa de mi padre hay mucho como para que yo pueda comer y yo estoy aquí. Yo no sé por qué estoy trabajando de esta manera en este lugar de una manera tan humillante cuando en casa de mi padre aún un siervo vive mejor que esto. ¿Qué es lo que causa que llegues a ese momento? Uno, y lo más fácil o lo más superficial sería decir que lo que causa es el dolor
y la angustia en la que te encuentras, el sufrimiento, el dolor que te lleva o que viene como consecuencia de tus malas decisiones. El llegar y decir, toqué fondo, estoy en lo peor que puedo estar. Eso puede ser que cause el que tengas un momento así, pero no es solamente eso. Hay algo más que necesitas, que es necesario tengas en ti para cuando te encuentres en ese momento, puedas realmente tener un momento en tu digas, cuando caí en cuenta o cuando volví en sí. Y eso tiene que ver con una práctica que tenemos que hacer todos los padres. Es instruye al niño en su camino y aun cuando la vida fuere muy difícil para él, no se apartará. Dice esto, instruye al niño en su camino y aun cuando esté en sus momentos más bajos, no se apartará. O sea que para que tú puedas tener cuando volviste en sí, un momento donde vuelves en sí, tienes que tener la capacidad de generar un contraste, tener una contraparte. O sea, para que tú puedas decir, esto no soy yo, tiene que haber otra representación de lo que tú eres. ¿Sí me explico? Tú no puedes decir, yo no puedo vivir de esta manera. Para que tú realmente puedas decir eso, tienes que saber qué es lo que es vivir de otra manera. Para que tú puedas estar en un matrimonio que está roto, fracturado, destruido y puedas decir, esto no es vida, tienes que saber lo que sí es vida. Para que tú puedas decir, esto no soy yo, tienes que haber escuchado antes, ¿quién eres tú? Para que tú puedas decir, esto no es mi identidad, tienes que entonces tener una contraparte que te diga cuál es tu identidad. Para que él pueda decir, en casa de mi padre, tenía que haber antes experimentado lo que significa ser un hijo. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Tienes que, para poder tener ese momento, saber quién eres tú. ¿Recuerdan al hijo mayor y por qué tuvo el conflicto tan grande cuando el hijo menor llegó y le hicieron fiesta? Porque había perdido la sensación, había perdido el conocimiento de quién era él, de su identidad, de lo que él tenía. Cuando tú dejas de saber lo que tú eres, lo que tú tienes, te da envidia lo que otros tienen, te molesta. Pero cuando tú sabes quién tú eres y lo que Dios te ha dado a ti, te alegras con la victoria de los demás. Te da gusto que los demás puedan tener una oportunidad más. Pero cuando nosotros perdemos quiénes somos, entonces empezamos a navegar de una manera incorrecta por el lugar incorrecto. Ahora él se encontraba ahí en ese lugar de sufrimiento, pero tenía un contraste, sabía quién era él y eso le llevó a poder entender que eso no era lo que él era. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la primera característica de este padre para el día de hoy se encuentra en 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es cierto que el Padre muchas veces nos deja que hagamos lo que queramos hacer, aunque eso nos va a llevar a un momento como ese, a un momento entre los cerdos. Pero mira la cualidad, la contraparte de esa cualidad del Padre, es que es paciente. Es paciente. Mira lo maravilloso que esto es. Por un lado, te deja que hagas lo que quieres hacer. Pero por otro lado, es paciente contigo, esperando que vuelvas en sí. Que caigas en cuenta quién tú eres. Que entiendas que Él te formó, que entiendas que Él tiene un propósito para ti. Te deja que muchas veces le digas, ¿sabes qué? No me interesa el llamado que tú tienes. No me interesa ir a la iglesia. No me interesa ser parte de esto. Muchas veces te deja que hagas lo que tú quieres hacer, pero al mismo tiempo es paciente contigo, esperando que caigas en cuenta que Él te ama tanto, que murió en la cruz por ti, esperando que caigas en cuenta que Él tiene un plan para tu vida, para que seas salvo tú y sea salvo tu casa. Él es paciente esperando que en algún momento digas, este no soy yo. Esto no soy yo. Dios, tú me hiciste con este propósito. Entonces,
El buen padre es paciente, esperando que tengas un momento en el que puedas decir, esto no soy yo. Ahora, eso explica por qué el Padre no va por nosotros. Porque tú ya sabes quién tú eres. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y se requiere que tú tomes la decisión de decir, ya no más, esto no es lo que yo soy. Ese es parte del requisito para la salvación, el arrepentimiento. En el momento que tú caes en cuenta y dices, esto no es lo que yo soy. Él murió en la cruz para que yo tuviera libertad, para que yo fuera salvo, para que yo pudiera acceder a la salvación. Entonces en ese momento es cuando se activa el caí en cuenta. El buen padre es paciente, esperando que tengas ese momento y caigas en cuenta. Ya sabes tú lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Miren que no es un misterio, Muy pocas cosas las que podemos decir, Señor, no sabía que eso era malo. En serio. No quieran llegar aquí y que yo les diga algo que nunca han escuchado antes, que les refleje que eso está mal. La mayoría de las cosas con las cuales nosotros ofendemos a Dios son cosas que nosotros sabemos no le agradan a Dios. Por eso es que Él es paciente con nosotros. O sea, Él dice, ¿qué quieres que haga? No te voy a forzar a estar en mi casa. Si no quieres estar en mi casa, no tienes que estar en mi casa. ¿Quieres tus talentos, tus dones? Llévatelos, son irrevocables. Yo lo único que voy a hacer es ser paciente para que tengas la oportunidad de acceder al arrepentimiento y puedas regresar. El buen padre es paciente. Número 2. Terminamos, casi. 40 minutos más, rapidito. El buen padre es paciente. Número 2. El buen padre es intercesor. El buen padre es intercesor. Miren que esa historia no dice explícitamente que este padre estaba orando por su hijo. Es cierto que no lo dice. No dice que estaba intercediendo por él. Pero déjame decirte que el buen padre es paciente con nosotros. A pesar de que nos deja que hagamos lo que hagamos, es paciente con nosotros. Número 2, a pesar de que no va por nosotros, ¿sabes qué sí hace? Sí es por nosotros. No va por nosotros no significa que no sea por nosotros. Sí es por nosotros. Él está a tu favor. Y déjame decirte, en esta historia, no dice que Él está intercediendo, no dice la historia. Pero es una actitud que yo creo se encuentra ahí en base a lo que la historia menciona de este padre. La Biblia dice en el versículo 20, si no me equivoco, es 20. Versículo 20, si me ayudas, por favor, lo puedes poner. Versículo 20. Esta actitud del padre que vamos a ver aquí en el versículo 20 nos habla precisamente de esto que les estoy mencionando yo. Dice que cuando el hijo tomó la decisión de regresar a su casa, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba, ¿cuánto? Estaba lejos. O sea, no es que estaba a la puerta, no, estaba lejos. Yo imagino en una aldea, imagino a lo mejor un pequeño monte o esto, lo que sea, y lo vio de lejos allá, bajando. Esto habla de una actitud específica del Padre que tiene que ver con la similitud del Padre nuestro, de Dios. Una actitud que es, sin duda estaba ahí. Este Padre probablemente ocupado en sus tareas, todos los días, cada oportunidad, ocupado en sus tareas, de lejos. Y otra vez, ocupado en sus tareas y de lejos. Era un Padre que sin duda estaba intercediendo por su hijo. Un padre que sin duda estaba al pendiente de su hijo. Es una actitud muy, pero muy especial porque habla de Dios y del amor y de la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Que nos deja muchas veces que hagamos lo que queramos hacer. ¿Okay? Entendiendo que ha de ser paciente, esperando a que entremos en razón. ¿Okay? Y que a pesar de que no va por nosotros, está con la esperanza de que regresemos. Tan grande es la esperanza de que regresemos que mientras trabaja, mientras está ocupado, está listo porque en cualquier rato cree que puede regresar su hijo. ¿Están conmigo?
Lucas 22, del 31 en adelante, encontramos una historia. Pedro, no tienen que ir a buscarla ahí, pero la pueden buscar. Jesús le dice a Pedro, le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que eso no suceda. ¿Eso dice? Pero yo he orado para que no pase eso. Yo he orado para que tu fe no falte. En pocas palabras es esto. En el caso de Pedro no fue voluntario, fue medio a fuerzas. ¿Okay? Pero lo que estaba diciendo Jesús es esto: va a llegar un momento en que te vas a encontrar en medio de los cerdos, en un punto muy bajo. Pero escucha esto, déjame que esto quede bien claro. A pesar de que ese sea el caso, yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que caigas en ti mismo, una vez que recuperes quién tú eres, puedas regresar exactamente igual que el hijo pródigo. Exactamente igual. Romanos capítulo 8, versículo 34. Si bien no va tras de ti a arrastrarte que regreses, si hay alguien intercediendo por ti, clamando por ti. Y esto es una de las razones por las cuales muchas veces allá en medio del lodo cenagoso, ¿se dice? ¿Lo dije correctamente? Allá en medio de eso, de repente tienes un momento que dices: este no soy yo. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien intercediendo por ti. Literalmente yo creo que hay ángeles protegiendo a aquellos cuyas oraciones de sus padres están ahí clamando día y noche: Señor, protege a mi hijo, Señor, protege a mi hija. Yo sé que no te está sirviendo ahorita. Yo sé que agarró su herencia y se fue. Yo sé que está trabajando en medio de cerdos. Yo sé que está allá, pero Señor, ten misericordia de él. Y de repente un día cae en cuenta el hijo, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo sé que es parte del conocimiento ese, pero también tiene que ver con la intercesión de un padre, de una madre sobre los hijos. Miren, yo recuerdo en esos momentos bajos en los que todos pasamos, yo también pasé por algunos de esos. Estaba trabajando en un club nocturno. No era un strip club, no, un club nocturno donde la gente va a chanclear a gusto ahí, zapatear y todo eso. Por allá lejos en el Far West, no sé si alguno de ustedes, no digan que no conocen, allá para el Far West, allá, por allá por el Far West. Estaba trabajando yo en esos lugares y recuerdo en alguna ocasión a las 2, 3 de la mañana, estos paisanos nuestros no salen muy alegres. Bueno, salen alegres de otra manera. Salen con los ojos medios brillosos y de repente la fila de carros, yo era valet parking, la fila de carros está larga y todos quieren su carro ya. Te pagué para que lo pusieras enfrente, el carro está hasta atrás, lejos allá. Y de repente me dan las llaves de alguien. Yo ya no iba a traer los carros, yo estaba enfrente recibiendo las llaves, se las daba a los conductores, a los operadores. Y de repente llega uno, me dice: mis llaves, perdón, mi carro, ¿qué hora va a llegar mi carro? Fastidiado, tomado, lo que sea. Entonces estoy yo del otro lado, hay 2 líneas de carros cruzando y me paso para este lado para agarrar distancia, tengo muchas llaves. Y de allá me está viendo aquel y me está gritando cosas, y me está diciendo cosas, y se está enojando cada vez más. Y de repente lo veo que viene caminando, y ahora yo no les miento, esto fue como en cámara lenta. Veía cómo los carros se detenían y él venía caminando. Cada vez los pasos eran más largos y los segundos eran más largos. Veía cómo le salía espuma por la boca de lo enojado que estaba. Estoy exagerando un poco, pero estaba enojado y fastidiado. Venía en contra de mí. Yo pensé que en ese momento iba a sacar un arma o iba a cerrar el puño y me iba a dar un golpe. Mientras eso sucedía, de repente, de la nada, se levanta alguien y se para alguien enfrente de mí, entre mi persona y el que venía a agredirme. Escucha, yo no estaba en el altar cantando a Dios. Yo sabía que tenía que estar en la iglesia. Había dejado de ser un ministro de Dios en la alabanza. De una u otra manera terminé trabajando en un club nocturno. Ni modo que no piensen que yo no estaba ahí. Yo no pertenezco a ese lugar. Había una muralla protectora sobre mi persona que no merecía. Una muralla que solamente estaba ahí por la intercesión del Hijo de Dios y por la intercesión de padre o de madre o de abuela o de abuelo o de alguien que estimaba mi vida. Realmente tiene poder cuando nosotros intercedemos y oramos por aquellas personas. Realmente tiene la capacidad de transformar la vida de las personas. No sé de dónde salió, pero uno de los clientes se paró enfrente de mí y ahuyentó a aquel que se fuera por allá. No sé si le enseñó la pistola o no sé qué, pero aquel, así como venía de lento, así se regresó de lento también
para donde estaba. Yo no podía entender más de que solamente la mano de Dios aún allá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también ¿qué? Intercede. ¿Es cierto? ¿Es cierto que Dios muchas veces no nos va a arrastrar de regreso? Es cierto que no lo hace, pero también es cierto que nunca nos deja. Está intercediendo, está al tanto, está, punto número 3, el buen padre siempre está listo para recibirte. Mira el contraste entre las cualidades de Dios, todas las encuentras en el mismo Dios. Primero, te deja que hagas lo que hagas en ocasiones, pero es paciente para que caigas en cuenta. Dicen por ahí que, ¿cómo dice el dicho? Uno no aprende en cabeza ajena. Uno no escarmienta en cabeza ajena. O sea que muchas veces Él sabe que a lo mejor necesitamos un poquito de aflicción, ciertas lecciones. Número 3, el buen padre siempre está listo. Y realmente, y con este punto termino. Dije hace 10 minutos, ¿verdad? Con este punto ahora sí termino ya. Quisiera que me ayudaran a leer 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo muy conocido, probablemente ustedes saben de memoria. Pero quisiera utilizar esta escritura para demostrarte lo que quiero decir con esta parte. ¿Sabes qué? Antes de leerlo esto, si me ayudas y me pones otra vez el versículo 20, y ya leemos este. Encontramos que, el buen padre está listo, pero miren la actitud de decir está listo y lo que está reflejado aquí. Y levantándose vino a su padre. Punto. Recuerdan lo que pasó, ¿verdad? Tuvo un momento donde cayó en cuenta y dijo, me equivoqué, hice mal. Voy a ir con mi padre y le voy a decir que estoy arrepentido. Estoy tan arrepentido que estoy dispuesto a hacer a un lado, número 1, el hecho de que soy su hijo. Y estoy dispuesto a hacerme un jornalero de él, un siervo de él. Tan arrepentido estoy que estoy dispuesto a hacer eso a un lado con tal de regresar a casa. ¿Okay? Eso lo dijo él. El padre no estaba ahí escuchando. El padre no estaba ahí. El padre estaba en casa. ¿Okay? Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Okay? Y fue movido ¿a qué? A misericordia. Yo no sé qué fue lo que vio. Si vio sus ropas dañadas, a lo mejor por la vida triste y difícil que vivía. No sé qué fue lo que lo vio. A lo mejor sabía que si regresaba era porque se le había acabado el dinero. No sé. Pero lo que me llama la atención es de que este padre corrió a abrazarlo, corrió a besarlo, le puso su túnica, sandalias, anillo, antes de saber siquiera si realmente estaba arrepentido. Mira lo impresionante que es este Dios, que está con una actitud de tan listo para que el menor gesto tuyo de arrepentimiento, Él está ahí. Que si parece como que estás arrepentido inmediatamente, o sea, no es como que viene, no, explícame bien, porque yo quiero, lo que hiciste estuvo muy grave, explícame muy bien por qué lo hiciste, qué pasó en tu mente, explícame por qué caíste tan bajo. No, nada de eso. Al mínimo destello de arrepentimiento, Él está listo para abrazarte y para creerte que realmente estás arrepentido. Algunos comentaristas dicen que no estaba arrepentido, que era porque se le había acabado todo y era porque él entendía que lo único que le quedaba era ser un siervo de su padre de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo. Pues ¿sabes qué? Al padre no le importó. Lo único que le importó es que su hijo venía de regreso y eso era suficiente. Yo sé que ustedes como padres han tenido momentos así. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han portado mal? Y tú realmente ya no estás esperando una explicación. Estás esperando que solamente extienda los brazos y te diga papi. Deja la explicación para otro momento. Después atendemos esto. Ahorita lo que quiero es recogerte, abrazarte y ver cómo estás. Sin importar el dolor, sin importar la ofensa. Esa es la actitud del padre. Está listo. A mi mente viene como ese padre de ese niño de 2 años. Que todavía está aprendiendo lo que es la ley, las reglas, y que de repente contesta mal o grita y de repente hace algo malo
El padre no está esperando una explicación tan grande, es solo un gesto donde la mirada del niño cambia, que ya no está enojado. Ahí viene el abrazo y los besos. Tanto así es Dios con nosotros. ¿Realmente está listo al menor destello o Él quiere un acto de arrepentimiento sobrenatural? Realmente Él busca que que escales la montaña más alta para poder demostrarle que estás arrepentido. Ahora sí, ven conmigo por favor, antes de ir a 2 Crónicas, a Salmos 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno, ¿y qué? Y perdonador. Eres rápido para perdonar y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora sí terminamos. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, pareciera que está escribiendo exactamente al hijo pródigo. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A veces creemos que esta es una promesa de Dios, y la es, pero en realidad no es algo que a Dios se le ocurrió. Esta declaración de parte de Dios es una respuesta a una oración previa de Salomón. En el capítulo 6 terminan de construir el templo y a la hora de ofrecerlo, Salomón hace una oración. En los primeros versículos, Salomón habla de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, de la magnitud de Dios, de lo que Dios es, de todo lo que es maravilloso acerca de Dios. Pero conforme van avanzando los versículos, su tono empieza a cambiar y se convierte en una petición. Quisiera iniciar en el versículo 24. 1 Crónicas capítulo 6, versículo 24. Miren lo que Salomón le pide, que lleva a Dios a contestar de la manera en la que él contestó. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, esto es lo que está diciendo. Si tus hijos son derrotados o viven derrotados como consecuencia del pecado, suena como al hijo pródigo, por lo que hizo, terminó en una manera de sufrimiento y dolor. Si eso es en tus hijos, escucha esto, y se convirtiere y confesare tu nombre, se arrepintiere, diere vuelta, cayera en cuenta, tuviera ese momento en que dice, esto no soy yo, y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Le está diciendo, Dios, si yo hago lo malo y por hacer lo malo me va mal, pero me arrepiento y clamo a ti y lloro a ti y busco tu rostro, ¿me perdonarás? ¿Me restaurarás? Siguiente versículo. Si los cielos se cerraren y no hubieren lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Esto es lo que está sucediendo aquí. Y eso habla impresionantemente de la actitud de Dios hacia nosotros, esa misericordia tan grande. Salomón prácticamente le está diciendo, Dios, yo sé que tú eres fiel. Imagínate en el altar, el novio y la novia. Y la novia le dice al novio, yo sé que tú eres fiel, eres misericordioso, eres poderoso, eres glorioso, eres maravilloso, eres hermoso, eres guapo, todo eso. Pero yo me conozco a mí mismo. Sé que te voy a fallar. Y sé que te voy a ser infiel. Sé que después de un tiempo te voy a dar la espalda y voy a ir detrás de otros dioses, detrás de otros hombres. Ponte en el lugar del esposo que está escuchando esto. Si yo te fallare y después me arrepintiere y te pidiere perdón y cambiare mis caminos, ¿me perdonarás? ¿Me recibirás? ¿Me restaurarás? Yo no sé ustedes, pero si en el altar mi esposa me dice, mira, yo sé que tú estás bien guapo, con tu cabello así bien acomodadito, lo que sea,
y sé que tienes muy buena actitud y eres amable y flaco y esto y lo otro y así como me gustan a mí, yo sé. Pero déjame decirte que yo tengo un problema y que sé que te voy a fallar. Sé que te voy a ser infiel, pero quisiera saber si después de que yo te sea infiel te pido perdón. Quisiera saber si tú me vas a perdonar. Si me arrepiento verdaderamente y cambio mis caminos, quisiera saber si tú me vas a perdonar. ¿Yo sabes qué le diría? Hasta aquí. Vaya y búsquese otro. Estarás muy guapa, muy bonita, me encanta el color de tu piel, esos chinos tan hermosos que tienes, pero ¿sabes qué? Es muy complicado lo que me estás pidiendo. Es muy difícil el que yo, sabiendo que lo vas a hacer, todavía te perdone después de que lo hagas y me pidas perdón. Es exactamente lo que estaba sucediendo ahí. Es exactamente nuestra relación con Dios. Sabiendo que le vamos a fallar, y esa es una de las cualidades que yo no entiendo de Dios. Que le fallamos a Dios, le decimos Dios de corazón, le decimos, Señor, no lo vuelvo a hacer. Nos perdona, nos abraza, nos restaura, nos pone anillo, nos cubre, nos pone zapatos, nos pone una fiesta alegre y nos restaura como sus hijos una vez más. Y en 2 meses le fallamos otra vez. Y uno diría, se cansó Dios, ya no más. No, si vienes con un corazón quebrantado y le pides perdón, te arrepientes y cambias tus caminos, ¿qué crees que hace? Te restaura una vez más. Eso no es para decir, bueno, entonces el viernes me voy a chanclear un rato, le doy vuelo a la hilacha, feliz de la vida. El domingo antes de regresar a la iglesia me arrepiento y todo bien. No funciona de esa manera. Un arrepentimiento genuino viene como consecuencia del dolor causado a Dios, de menospreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Está hablando de que dentro de nuestras imperfecciones le vamos a fallar a Dios, pero hemos decidido regresar a casa. Esta es la parte que quise reservar. ¿Recuerdan cómo el hijo pródigo dice, en casa de mi padre hay jornaleros que viven muy bien? Quisiera recordarte algo. Cuando él se va, no quedaron en buenos términos con el padre. Tanto así que cuando el padre explica por qué hay una fiesta en honor de su hijo, es porque él dice, mi hijo que había muerto, en pocas palabras, la relación no existía, no era más su hijo por lo que él había hecho, se había despedido, se había desconectado. Con todo eso, ¿sabes qué hizo el hijo? Allá, él no dijo la casa de aquel señor que era mi padre, no dijo en la casa de mi padre. Hay algo que quiero que escuches de esto. No importa qué tan bajo te encuentres, quiero que sepas que mientras haya vida en ti, mientras saliste de la casa del Padre, mientras haya vida en ti, siempre serás hijo. Siempre serás hijo. Escúchame, mientras haya vida en ti, siempre serás hijo. No importa que no tengas acceso, porque cuando en la Biblia habla del enemigo, ¿sabes cómo lo caracteriza? Como el ladrón. El ladrón que se roba aquello. Tú le perteneces a Dios. El arrepentimiento es requerido para ser restablecido. Pero escucha, él no esperó a estar en casa para decir la casa de mi padre. Ahí donde él estaba, entendió quién él era y se valió para decir en casa de mi padre. Siempre serás hijo. Y es importante que escuches esto, porque habrá momentos en los que por voluntad tuya o por circunstancias a tu alrededor no te sientes como un hijo. No te sientes con el derecho de un hijo, pero si has sido lavado con la sangre de Cristo, si has sido redimido con esa preciosa sangre, sin importar cómo te sientas en ese momento, eres un hijo y debes de empezar a declararlo, empezar a hablarlo y verás cómo genera el contraste entre dónde estás y dónde debes estar. Muy bien.